Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy el profesor Nibardo Ríos Ángeles y he sido designado por la facultad como presentador de la presente videoconferencia. Estamos actualmente en la 9ª jornada de intercambios de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento de la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirán conocer la versión de los actores principales en el mundo de los negocios. Siempre yo les menciono a mis alumnos de que gran parte de del aprendizaje se da en el campo, durante la experiencia, las prácticas profesionales. Y ejemplos como esta videoconferencia es un primer acercamiento que tienen muchos de los alumnos ya al campo profesional. Como han podido ustedes notar, la programación es bastante nutrida, participan 31 expositores, tanto nacionales como extranjeros, de diversos sectores y ámbitos: gobierno, tecnología, marketing y logística. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema cambios en la logística aduanera, cambios en la gestión aduanera y logística, que estará a cargo del señor Javier Andrés Solano López. El señor Andrés Solano es economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal, agente de aduanas, maestro en comercio exterior y aduanas por la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Internacional de La Rioja. Ha fundado varias empresas e instituciones vinculadas a la logística y comercio exterior, entre ellos gerente del grupo ASL, Agentes de Aduanas SAC, y R&C Logistics SAC, Agentes de Carga Internacional, Invecomex, Asociación de Agentes de Aduanas. En la actualidad es el gerente del grupo ASL, Agentes de Aduanas SAC, y facilitador en PROMPERÚ. En la actualidad sabemos la importancia que tiene la logística. Estamos ahorita en una pandemia y hemos visto durante toda la pandemia, desde el inicio, para las pruebas rápidas, las pruebas que se tenían que hacer para detección del virus, la importancia que tomó la logística. Nuevamente vemos que vuelve a tomar un papel preponderante el tema de la logística, las aduanas, en traer las vacunas o llevar las vacunas a los diferentes países. Entonces, yo creo que esta videoconferencia va a ser muy orientadora para todos. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición, porque deberán elaborar, dependiendo de sus profesores, algún tipo de trabajo como una recensión de la videoconferencia o algún trabajo que sus mismos maestros les indiquen para sus asignaturas. Les pido a los alumnos que todas las preguntas que tengan las direccionen por el campo de preguntas y respuestas que está en el menú de la parte baja del Zoom, ¿no? Y vamos a trabajar las preguntas que tengan sobre la videoconferencia para responderlas al final por este campo o en su defecto por el chat del mismo Zoom. Pero de preferencia ingresen al link que dice preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de su menú de Zoom. Cabe reiterar también que la videoconferencia está siendo grabada y va a ser transmitida en las diferentes plataformas de la universidad y en los canales de YouTube también de la facultad, ¿no? Eso se informará o se informa por las redes sociales de la universidad. Entonces, vamos a dar la bienvenida y le damos el pase al señor Javier Andrés Solano López para que comience con su presentación. Bienvenido, señor Solano. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Cordiales saludos, profesor Nibardo Ríos, profesor Arbúez Pérez, autoridades de la Universidad San Martín de Porres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos.
quiero empezar agradeciéndoles la invitación. Cuando recibí la carta de invitación, me emocionó mucho ver 3 palabras que se han convertido en la misión que tengo hoy día en los próximos 60 minutos en esta presentación. Generar reflexión, análisis y juicio crítico. Porque cuando hablamos de los cambios y lo llevamos a la gestión aduanera, tenemos que salir del elemento que conocemos y con el cual hemos crecido, que un cambio simplemente es pasar de un proceso a otro. Eso ya no funciona hoy en día. Y esa es una de las grandes conclusiones que se nos ha entregado post pandemia. También hablaba la carta de invitación de la importante relación entre la empresa, el Estado y la universidad. Habiéndole entregado mis últimos 20 años de vida al comercio exterior, de los cuales los últimos 12 gerenciando una agencia de aduana y una corporación logística, he podido evidenciar esto de primera mano, que es muy importante y sobre todo cómo ha cambiado también la visión en el proceso formativo de los futuros tomadores de decisión en los negocios internacionales. Permítanme compartir mi presentación. ¿Se puede ver? Sí, correcto. Gracias. Es importante cuando hablamos de cambios en la gestión aduanera y logística, decantar la frase como tal para entender lo que significa. El cambio, decíamos hace un momento, dejó de ser simplemente modificar pequeños eslabones dentro del proceso. Entendamos, post pandemia, que todo cambió. Precisamente el cambio es lo que más cambió. Así suene redundante, eso es lo que ha sucedido. Hoy el concepto del cambio tiene otro significado. En plena pandemia, cuando veíamos que todavía necesitábamos colocarle un sello de madera a un documento de transporte para poder retirar un contenedor en condiciones con total restricción, entendíamos que ese cambio no podía seguir demorando más, que esos cambios tenían que darse cuanto antes. Cuando entendimos que era increíble que no conozcamos quiénes eran los verdaderos operadores de comercio exterior, ya que transitábamos por una serie de intermediarios, entendimos que estos cambios tenían que agilizarse. El Estado lo entendió, el sector privado lo entendió, y estoy totalmente seguro que la academia también lo ha entendido. Pero ¿cómo llevar este cambio, este nuevo paradigma a la gestión aduanera? ¿Qué es la gestión aduanera? Entendamos que estos cambios como tal no vienen de una pandemia o no han aparecido en este proceso post-pandemia. Y digo post porque si bien es cierto, aún no hemos salido, ya habiéndose reaperturado las actividades económicas propias del comercio exterior. Yo sé que por ahí me comentarán, pero nunca pararon. Sí, efectivamente, las agencias de aduana, las agencias de carga, estuvimos dentro siempre de esa cuota del mercado que no debió parar. Pero si los exportadores paraban, si los importadores paraban, si los transportistas paraban, prácticamente todos paramos, salvo los productos esenciales como los alimentos y las medicinas que no podían parar. Pero entonces, ¿cómo llevo este nuevo concepto de cambio? Que ya hace algún tiempo, por decir años, veníamos avisando. Veníamos avisando que las funciones físicas, el trabajo físico dentro del ciclo aduanero estaba por llegar a su punto máximo de permanencia en la vida del ciclo aduanero. Iba a desaparecer, se iba a extinguir. Le decíamos con cariño a los auxiliares de despacho, tienen que evolucionar, tienen que migrar, dejar de ser el auxiliar de despacho que simplemente hace un trámite físico con algún documento en el puerto, en Senasa, en un retiro, migrar y cambiar, nuevamente aparece el cambio en la gestión aduanera, a estos procesos más sectorizados. Procesos que conlleven gestión, porque el cambio conlleva gestión.
¿Gestión en qué? En la coordinación de un embarque, de un retiro, en la planificación con el importador o con el exportador, considerando fechas límites si es una exportación, fechas límites para llegar a un embarque directo tal vez, o fechas límites de días libres de sobreestadía, de almacenaje. Voy a tratar de hablar en el menor tecnicismo posible para que todos los estudiantes de los diversos niveles nos podamos comprender. Organizar, ya sea que esa carga para entregar se necesite una cuadrilla, una custodia, un montacarga, dirigir, controlar, monitorear, medir, administrar. Entonces, ese cambio como tal tenía que ser ingresado en el ADN del proceso de la gestión, como siempre se ha concebido, pero con esta nueva cuota de un mundo globalizado, sin fronteras, y de cómo se llevaba antes, y es muy diferente a cómo hoy en día se llevan los procesos. Pero si estos cambios en esta gestión, que es dominada por estos procesos, lo trasladamos o lo conjugamos con la parte aduanera, empiezan a aparecer fenómenos. Empiezan a aparecer fenómenos que son detectados a simple vista por el operador de comercio exterior, por el usuario de comercio exterior. Y en breve vamos a ver cómo han ido cambiando estas denominaciones en el tiempo y cómo se ha conjugado una serie de factores y variables dentro del ecosistema de la gestión aduanera y de la logística internacional, porque esto no solo le compete a la gestión aduanera. Acá estamos hablando de un ecosistema integral. Todo se transformó. Para bien, sí. Para algunos de repente no ha sido tan beneficioso porque altera su zona de confort, a lo que siempre estuvieron acostumbrados. En beneficio de algunos, en merma de otros. Pero la idea es, y ahora evocando al Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, del cual también vamos a darle un par de minutos, llegar a la tan ansiada competitividad internacional. Entonces, nuevamente, esta transformación, llamémoslo así, llevado a los procesos que constantemente se están actualizando y que se personalizan en función al régimen aduanero, a la agencia de aduana, a la modalidad de despacho. Estos procesos se suman a la parte aduanera. ¿Y dónde empiezo a ver estos cambios? En las numeraciones. Prueba de ello es que hoy en día el anticipado es obligado. En las inspecciones, que hoy en día trabajan con la ventanilla única de comercio exterior casi al 100%. Con el tipo de retiros, sobre todo si son en los puertos, donde ya no se requiere que un despachador físicamente se acerque a la ventanilla con su declaración aduanera de mercancías, con su documento de transporte, con todos los sellos de la Santísima Trinidad, como le decíamos, importador, agencia de aduana, agencia de carga, si era un consolidado, naviera, si era un BL Master directo, entonces, y con algún sello de algún intermediario, que era también algo increíble, porque vivíamos en un archipiélago, y todavía vivimos en un archipiélago, de operadores que no interconectan entre ellos. Por eso también aparece el 1492, hijo del 1433, del cual vamos a conversar. Entonces, ya sea en los retiros o en los embarques, donde antes el despachador tenía que estar parado 3, 4 de la mañana en el puerto o en el depósito temporal esperando que el camión se acerque para poder ingresarlo físicamente el despachador, expuesto a tantos peligros, a inseguridad y hoy en día al tema sanitario, eso cambió. O en los mismos procesos del día a día, de la agencia, del archivo, por ejemplo, si tocamos uno de los tantos procesos. Entonces, cuando decantamos nuevamente el título que hoy en día nos invita a juntarnos, los cambios de la gestión aduanera, la transformación de procesos, porque responde a algo. Pero no solo, nuevamente, no solo queda en la parte aduanera, no solo queda en la parte de la nacionalización, no solo queda en la parte del embarque, porque esto va más allá. Esto va en todos los cambios alrededor de la cadena de la distribución física internacional, enmarcado
ya sea en un contrato de compra-venta internacional, tantas veces recomendado y tantas veces obviado, producto también del cambio de las prácticas actuales en el comercio internacional. Desde un punto A de origen hasta un punto B de llegada o viceversa, pasando por cualquier tipo de Incoterm, pasando por cualquier tipo de inspección, pasando por cualquier tipo de modalidad. Todo cambió. Lo que falta que cambiemos, y nos estamos demorando ello, precisamente somos los usuarios, que estamos aplicando resistencia, no todos, por sectores, pero se nota claramente. El Mundo Aduanero, que es un programa aduanero que manejamos en la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, el otro día conversábamos con un funcionario de aduana y nos decía, nos llama mucho la atención que el resultado de la pandemia fue ver a un sector público funcionando como un sector privado y un sector privado funcionando como, mal llaman, burocráticamente al sector público. Entonces, y eso se puede visualizar y validar claramente en la seguidilla de cambios normativos que constantemente se visualizan en las normas legales del peruano. Se puede visualizar en las políticas públicas ligadas al comercio exterior que saca Mincetur o que saca el MEF a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas, de Administración Tributaria y Aduanera, con estos cambios que hay. Y como hoy en día, lo que hace 20 años alguien comentó, hoy ya existe, que es precisamente la aduana sin papeles, cero papeles. Pero para entender este cambio, yo tengo que desaprender. Tengo que desaprender para volver a aprender, porque esto no solo es un cambio de proceso. Nuevamente quiero regresar ahí, porque eso es lo que más uno observa en el día a día, en la agencia de aduana, en los sectoristas, en los liquidadores, en los revisores, en los auxiliares de despacho, en los ejecutivos comerciales, en la parte gerencial de las agencias de aduana y de las agencias de carga. Tiene que haber un cambio de chip, tiene que haber un cambio de mentalidad, tenemos que abrir la mente, tenemos que desaprender para aprender. Eso considero yo que es sumamente importante para lograr la misión que hoy en día y en estos minutos me ha trazado la Facultad de Administración. Generar reflexión, generar análisis y elaborar juicio crítico. ¿Qué más tenemos que cambiar? Y yo quiero, queridos alumnos, que hoy en día terminen esta sesión preguntándose eso. ¿Qué más tenemos que cambiar? Porque créanme, hay un montón de trabajo por hacer. Ustedes mañana van a estar en puestos de decisión, ya sea en el sector público o en el sector privado, y ustedes tienen que tomar las decisiones. Por eso es muy importante llegar con esta mente aperturada. El otro día escuchaba en las noticias que le preguntaron al jefe de la OMPE y le preguntaban, oiga, ¿y usted por qué ha decidido que ahora los electores en las próximas elecciones puedan escoger su local de votación? ¿Y saben lo que respondió? Porque no se le había ocurrido a nadie más. Entonces, traslademos ese mensaje al comercio exterior y cuando estén desarrollando la labor que algunos ya la están haciendo y que otros pronto la van a desarrollar a través de las prácticas y a través de la empleabilidad en los operadores del comercio exterior, los intervinientes o los terceros, apliquen esa pregunta. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿O qué es lo que tengo que hacer para cambiar? No simplemente adopten un proceso. Hoy en día necesitamos transformar los procesos. Estamos en un contexto mundial tremendamente complicado, pero no estamos solos. Le ha pasado al mundo entero. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que le ha golpeado tanto al Perú? Bueno, pues porque somos una economía informal, 30% de formalidad es muy poco. Y el comercio exterior también se desarrolla en esta economía. El comercio exterior no es ajeno a la economía nacional, que es informal. Y también hay informalidad dentro de nuestros procesos de comercio exterior. Por eso es que los cambios, regreso al título, los cambios son tan notorios, los cambios son tan traumáticos, por así decirlo. Y evoco esta palabra traumático porque muchos sectores han puesto resistencia a los cambios. Quieren que los cambios vayan despacio, poco a poco. No hay tiempo para ir poco a poco. Lo que tenemos que hacer es ponernos a la par de cómo se trabaja en el mundo y cómo los procesos logísticos no fueron tan afectados en otras partes como sí fueron afectados aquí. Porque
a ello tienes que sumarle que no solo tenemos problemas en la competitividad logística, sino también tenemos costos altos. Entonces, sumado a ello, pues quienes se complican, quienes se afectan son nuestros importadores y nuestros exportadores. Recuerden también que los cambios en la gestión aduanera se dan buscando precisamente fortalecer y ir en este enfoque. ¿Qué tenemos producto de esta crisis? Tenemos un primer semestre tremendamente complicado. Nuestras exportaciones se cayeron en 27%. Solo Estados Unidos tuvo una respuesta positiva. Y esta respuesta positiva se debe precisamente a la conducta humana, algo tan elemental, tan sencillo y tan básico como es la sobrevivencia a través del consumo. ¿Y qué fue lo que compró Estados Unidos? Precisamente, pues, temas de agropecuario y agroindustrias, porque el resto simplemente se cayó. El sector químico, el sector pesca, siderúrgico, metalúrgico, prendas de vestir, metal mecánico, minería no metálica, textiles, maderas. En la oficina nuestra tenemos un montón de exportaciones de madera y de pesca y eso realmente se vio muy, muy afectado. No todas son malas noticias. Más o menos, a la mitad del segundo semestre se ha visto un claro mejoramiento. Los indicadores han empezado a subir, no, definitivamente no vamos a llegar a los niveles del año pasado, ni siquiera del anteaño, pero estamos en franca mejoría. Y es que tenemos una diversidad de diversidades de oferta exportable y eso nos ayuda precisamente a que nuestra demanda nos ayude a seguir incrementando y levantando. Hablando del sector agro, podemos ver acá algunos productos que se mantuvieron, otros que se cayeron. Vemos que creció 1% en paltas, en uvas frescas, en mangos, espárragos. Entonces, esta fue la tendencia del primer semestre. Ahora, este cambio viene acompañado precisamente de una constante evolución en el mundo. No estamos cambiando ahorita porque se nos ocurrió cambiar. Estamos cambiando porque nos demoramos en cambiar. Venimos de una primera revolución industrial del vapor, después la electricidad, después el internet, y no habíamos terminado de entender que hace bastante rato ya nos teníamos que haber metido a la cuarta revolución industrial, a la digitalización de las cosas. Pero ojo, ojo, esto que no se malentienda con escanear un documento. Ese es otro grave error. Digitalizar no es escanear, no es simplemente tener un documento producto de un original, llámalo como gusten, tenerlo como una foto en la computadora. Eso no es digital. Eso es simplemente utilizar un escáner. Hay que utilizar la Big Data, hay que utilizar la inteligencia artificial, hay que utilizar la firma digital. Nos retamos como país, como sociedad, como mundo entero con esta pandemia a tratar de llevar nuestros procesos desde nuestros hogares. Y vimos, por lo menos en el caso peruano, la gravedad de haber dejado pasar tanto tiempo para incorporarnos en esta era del conocimiento, en la cual el conocimiento que no tiene acción no llega a ser aprendizaje. Y eso es lo que nos pasó la factura. Nos quedamos en la parte de transformar la información en conocimiento, encontrando algo útil en ella, pero no le colocamos acción. Y cuando le colocamos acción, ya nos estaba ganando la hora. Prueba de ello es las constantes denuncias que hubieron después del 16 de marzo al momento de ir a sacar un visto bueno con agencias marítimas y veías que por un lado teníamos una propuesta, más que propuesta, ya una ley, un decreto supremo que obligaba al distanciamiento social, que obligaba a tener extremos cuidados, pero tú veías en la avenida Sáenz Peña cómo había 60, 80, 90 auxiliares de despacho pegados uno encima del otro, tratando de sacar un turno para obtener un visto bueno. ¿Dónde entra ese fenómeno
en el cambio que teníamos que conseguir, o en el cambio que ya teníamos que haber conseguido. Entonces, la pandemia desnudó nuestras falencias por no haber ingresado al cambio cuando teníamos que haberlo realizado. Pero no todo fue malo. No todo fue malo porque encontró una aduana, y ahí sí lo tenemos que decir como es, encontró una aduana que realmente estuvo a la altura de las circunstancias porque sí tenía procesos muy marcados, procesos los cuales uno podía acceder a la información, transmitir la información, numerar, transformar esa numeración en órdenes de retiro, porque podías estar interconectado con el puerto. La DAN no la necesitabas imprimir, simplemente la tenías que transmitir al puerto, ya sea DP-World, ya sea APM, salvo las excepciones que sí tenías que ir con tu DAN física. Pero la aduana es el sector público. Donde empezamos a cojear fue en el sector privado, porque teníamos que ir nuevamente físicamente, los auxiliares de despacho, los más expuestos. Por eso la comunidad aduanera en la pandemia fue duramente golpeada. Muchos hablan de los héroes que siempre han sido y siempre serán nuestra policía, nuestros bomberos, pero en esta pandemia los que también jugaron un partido tremendamente importante fueron los auxiliares de despacho. Y hay que darles justo reconocimiento porque estuvieron las 24 horas del día sacando las medicinas y sacando los bienes de primera necesidad y los artículos de consumo. Y eso fue tremendamente importante. Ahora, hoy en día, en estos cambios de la gestión aduanera, ingresa el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es algo con lo cual tenemos que trabajar en alianza. Es algo con lo cual no podemos competir. Una agencia de aduana, una agencia de carga, una empresa de envío, de entrega rápida, antes llamado courier. Y por ahí, cuando ustedes compran por Internet y tienen problemas, lo primero que se le viene a la mente es precisamente esto. Un terminal de almacenamiento, llámese depósito temporal, portuario o extraportuario, una agencia marítima, una línea naviera y cualquier operador intermediario que brinde servicios al comercio exterior que no tenga conceptualizado el Internet de las cosas en sus procesos, saben lo que va a generar una ruptura, un quiebre en la cadena de la trazabilidad de la información y de la seguridad. ¿Qué es lo que busca? Por ejemplo, el programa FAS hoy en día no busca flexibilizar los procesos, hacerlos más ágiles, pero a la vez también busca mejorar la cadena de la seguridad, busca controlar la trazabilidad de la cadena para tener el control, para identificar estos puntos críticos que generan las alertas de riesgo. Entonces, si eso se busca y tenemos hoy en día actores logísticos, actores y operadores de comercio exterior, o simplemente actores informales del comercio exterior que no se formalizan, se siguen generando y se van a seguir generando estos cuellos de botella. El otro día me preguntaban, profesor, ¿pero por qué no se logra reducir los costos logísticos? Precisamente por eso, porque todavía tenemos un mercado ensombrecido en lo que son servicios logísticos. Y esto responde inmediatamente con una política pública de mi sector, que ya deben haberlo escuchado, el MISLO, por ejemplo, que busca la transparentización de costos, que busca emular lo que ya existe en España, en Chile, en México, en Colombia, en Panamá. Los observatorios logísticos. Y grábense bien esta frase, los observatorios logísticos, tremendamente importantes y que tanto bien le han hecho a los sistemas logísticos de los países que tienen mejores procesos que nosotros. Eso, acompañado a las plataformas logísticas, son los cambios que todavía no estamos viendo, pero que se tienen que dar en el corto plazo, en el más breve plazo posible. Estas alianzas se tienen que generar. Estas alianzas son importantes, pero no se van a dar por sí solas. Por eso, el MISLO ha entrado a tallar con fuerza y aplica
la obligatoriedad para que estos operadores de comercio exterior, ya que voluntariamente se han resistido a generar esta trazabilidad de procesos, a transparentar sus costos, sin entrar en la parte doctrinaria del mercado, si el Estado debe o no debe, eso no nos compete el día de hoy, sin entrar a ello, vamos a descansar en la necesidad del usuario de comercio exterior, llámese importador, exportador, y cómo puede demandar este cierre de esta brecha de acceso a la información, el cual hoy todavía es una gran realidad. Yo les pregunto a ustedes en este momento, sáquenme una app o una página web donde van a encontrar a todas las agencias de carga, a todas las agencias de aduana, a todas las empresas de envío de entrega rápida, donde va a aparecer no solo su RUC, sino va a aparecer su dirección, va a aparecer su especialidad, a qué sectores más o menos se dedica, va a aparecer su código de 4 dígitos, que eso le va a permitir a ustedes validar que realmente sea una agencia de aduana, una agencia de carga, y que no sea un X, un intermediario que lo que hace es simplemente colgarse de estos operadores para brindarle el servicio al usuario final, pero encareciendo el proceso. Entonces, si me lo sacan, genial, pero más o menos por ahí, ese es el concepto, resumido de repente, de donde quiere llegar el MISLO, y me parece una iniciativa sana, positiva, porque perfectible, obviamente, pero en ese camino va. Entonces, no podemos hablar de cambios en la gestión aduanera sin aplicar este concepto de la innovación. ¿Y qué es innovar? Que es un cambio que introduce novedades y se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible la implementación de elementos totalmente nuevos. En general, o cambiar todo el proceso porque no funciona, porque no sirve, o modificar eslabones de la cadena de ese proceso para fortalecerlo. O si voy a cambiar todo el proceso y para no hacerlo traumático, reformarlo, modernizarlo o cambiarlo por partes. Eso es lo que demanda hoy en día cualquier proceso. Todo está cambiando a una gran velocidad. Pero entonces, si yo entiendo el paradigma de esta ruptura, de este cambio, de lo que demanda el mundo, del Internet de las cosas, de la era del conocimiento, y de cómo hoy lo que yo les pueda contar mañana de repente puede estar tremendamente desfasado, la pregunta que viene a continuación es ¿sobre qué tengo que innovar? Y ahí está. Yo puedo innovar en operatividad de comercio exterior, en la manera como tenemos de realizar los contratos de compra-venta internacional, de cómo podemos ejecutarlos. Yo puedo tomar los Incoterms como base para estandarizar procesos, sí, lo puedo hacer. Puedo llevarlos a plataformas, a apps, para hacerlo más sencillo, más digerible, más trazable, más monitoreable, lo puedo hacer. ¿En dónde más tengo que innovar? En legislación aduanera. Y eso es lo que está pasando constantemente en los diversos espacios colaborativos que tenemos, en la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, AATA, en los chats con los agentes de aduana que todavía no están asociados, en los chats que tenemos con los auxiliares de despacho, con los representantes aduaneros, con las agencias de aduana a nivel de gerentes de aduana, lo que vemos y es lo que más se repite y el común denominador es que casi a diario aparece una actualización del procedimiento. Aparece una flexibilización de un procedimiento, aparece un cambio, aparece una derogación o aparecen nuevos procedimientos. ¿Por qué? Porque el comercio hoy en día cambia a una velocidad que yo por lo menos en mis últimos 20 años nunca había visto. Ya perdimos la cuenta de cuántos cambios solo en este año se están dando. Y se los digo con absoluta transparencia. No podemos endosarle la razón de tantos cambios simplemente a la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido un detonante para abrir la puerta a todos los cambios que estaban ahí, empujándose uno tras otro, queriendo entrar, queriendo mejorar el comercio exterior en el Perú, pero que por diversos factores no entraban. Hoy en día están entrando uno tras otro y a mí me emociona porque es finalmente lo que uno busca.
Lo que uno busca al llegar a un comercio exterior en donde todo era tremendamente físico, donde ni siquiera existían los carnets digitales como hay ahora, y teníamos que pues ir con un carnet físico a ingresar a un almacén, y tú mismo tenías que ingresar tu contenedor de exportación, tú mismo tenías que llevar tu refrendo físico al puerto o al almacén para que le pongan un sello, y de ahí te tenías que ir físicamente a la aduana, para físicamente te apuntabas en un cuaderno como cualquier otro, y de ahí físicamente tenías que irte a la vuelta de la aduana, en la puerta, para esperar al funcionario que salga, y de ahí tenías que llamar un taxi para que venga y te lleve, y de ahí lo regresabas al funcionario, y te demorabas 1 o 2 días simplemente en un despacho, donde hoy en día hasta ya se visualiza y ya se viene a venir estos aforos a control remoto. Entonces, ¿qué importante es identificar en dónde tenemos que hacer las innovaciones? En la legislación aduanera, en la legislación peruana de comercio exterior, que va de la mano con la legislación aduanera, en esta legislación peruana en donde el principal botón del cambio ha sido la ventanilla única del comercio exterior, el BUCE. El BUCE que todos los conocen hoy en día y que al principio mucha gente le ponía poca fe. Y el BUCE que ha sido un gran éxito. Y ojo que el BUCE no es algo que se nos haya ocurrido acá. O sea, una delegación de funcionarios viajó al otro lado del mundo, a tierras asiáticas, para poder identificar ese modelo de innovación, de plataforma de interoperabilidad, donde las entidades adscritas a diversas situaciones de control podían interactuar con los usuarios. Y miren cuántos años ha pasado, y hoy en día el BUCE es una gran herramienta. Tanto así que ya está en ejecución el BUCE 2.0, del cual también vamos a hablar en un par de minutos. Entonces, no solo tenemos que innovar en legislación aduanera, en legislación peruana de comercio exterior, en la tributación, porque los cambios también demandan identificar, oye, ¿dónde tengo que ajustar mis impuestos? O cómo es que tienen que los usuarios finalmente pagar los impuestos. Aparecen las garantías. Hace tiempo hablar de garantías hubiera sido impensable. Y hoy en día, tú, si te vuelves tu importador, si te vuelves un OEA, un operador económico autorizado, y trabajas con garantías, no necesitas trabajar con el banco. Simplemente estableces una relación de confianza y de trabajo colaborativo con la aduana. Y si todavía no puedes calificar al OEA, a esta certificación de operador económico autorizado, puedes utilizar la garantía a través de un banco. ¿Para qué? Para que tengas una ventana, un plazo, un tiempo para que puedas tú retirar tus mercancías, de alguna manera colocarlas o venderlas si ya lo hiciste, y poder capitalizarte para pagar dentro de los días de plazo los impuestos. Entonces, ¿cómo va cambiando la esencia también de la recaudación? La nomenclatura arancelaria, cuyo arancel cambia cada 5 años. Actualmente estamos con el arancel 2017. Ya se viene dentro de poco la última actualización. ¿Cuántos de ustedes, queridos alumnos y alumnas, están en grupos en Facebook de compras por Internet? Y todos los días aparecen nuevos productos con nuevas funciones, con nuevas conexiones, que hacen locura y media. Se los digo porque tengo 3 hijos y cada día me mandan, mira papá lo que ha salido. Entonces cuando yo lo veo como agente de aduana y como docente de nomenclatura, que es el curso que dicto en la universidad, lo primero que se me viene a la mente es ¿dónde lo clasifico? Cada vez se hace más difícil porque los productos tienen más funciones y a veces no sabes en dónde clasificarlo. Y tienes que aplicar todas las reglas de interpretación del arancel. Todo va cambiando, y ello también. En valoración aduanera, ¿cuántas modalidades de pago van apareciendo? ¿Qué podríamos aplicar, por ejemplo, si empezamos a pagar con bitcoins? O con otro tipo de monedas electrónicas, bajo otras modalidades, otros plazos. El acuerdo de valoración también tiene que entrar a detallar ahí. O los aranceles. ¿Cómo fueron cambiando los aranceles en esta pandemia, por ejemplo?
un montón de productos se han desgravado y todo va cambiando en función a la actualidad del país. Finalmente, no solo tenemos que innovar. En esto teníamos que innovar hace años y hemos estado en ese proceso, por sectores más, por sectores menos, pero en donde tenemos que innovar, y esto sí se lo endoso a la pandemia, es en este ecosistema de interoperabilidad, en este ecosistema en donde ya no podemos seguir trabajando como un archipiélago, donde los agentes de carga están por un lado, los agentes de aduana por otro, la aduana por otro, los agentes marítimos, los depósitos temporales, extraportuarios, portuarios, el propio puerto. Yo los invito a revisar el proyecto del Smart Port que está aplicando y que está en proceso de ejecución por parte de la Autoridad Portuaria Nacional. ¿Y a dónde queremos apuntar? En el puerto del Callao, puerto que recibe más del 70% de mercancías que ingresan a nuestro país. Más del 70%. Y qué importante es que visualicen a convertirse en un Smart Port, que dicho en sencillo y en un lenguaje muy inclusivo, es simplemente un puerto inteligente. Y para que un puerto tenga inteligencia, es un puerto que es capaz de conectarse con otros puertos, con otros operadores, con el usuario del comercio exterior, con el importador, con el exportador. ¿Qué sistema tiene esa capacidad? Bueno, sin llegar todavía a esos niveles, pero súper bien encaminado, yo veo la plataforma de SUNAC, la plataforma de aduanas de SUNAC, muy potente. Hoy en día, el usuario tiene mucho poder, tiene mucho control a través de su plataforma de SUNAC cuando entra con su clave SOL. Todavía no está explotando todas esas ventajas. Algunos sí, pero cada día el usuario de comercio exterior va a tener más poder. Hace bastante tiempo venimos comentando que en algún momento inclusive van a tener la posibilidad de poder numerar sus propias declaraciones. Recuerden, va a suceder. Ojo, hoy en día ya pueden regularizar sus exportaciones. El camino está trazado hace bastante tiempo, pero regresando al ecosistema de interoperabilidad, es muy importante. ¿Eso busca BUSE? Sí. ¿Eso busca MISLO? También, pero esto va más allá. No descansar simplemente en buenos sistemas que hagan trabajos individuales. La individualidad dentro de un sistema logístico mundial es muy buena, pero no es determinante. El desarrollo colectivo sí es lo que realmente transforma una sociedad dentro del comercio exterior. Entonces, tenemos cambios normativos. Tenemos cambios normativos y tenemos algunos dispositivos legales. No vamos a hablar de todos porque el tiempo no nos da, pero vamos a entrar a conversar sobre algunos muy puntuales y algunos cambios muy simpáticos. Por ejemplo, el programa FAS, que a mí me encanta. Tenemos la actualización de la Ley General de Aduanas, el 1433, y después el 1492, que es como que es una carrera de postas que le da la mano. Toma el mensaje, toma el contenido, toma la esencia de esta evolución, porque eso ha sido una evolución, y te dice, oye, sí, nos tenemos que enganchar en esta ola, porque si no nos subimos a la ola simplemente nos va a revolcar. Por ejemplo, el 1492 habla sobre la reactivación, la continuidad y la eficiencia en las operaciones logísticas de comercio exterior. Y el 1492, pues dentro de otros sustentos para su promulgación, toma como referencia un texto que a mí me pareció realmente importante, que fue un informe del Banco Mundial. Un informe del Banco Mundial en el 2016 a cargo de MINCETUR precisamente, donde el Banco Mundial identifica a través de seleccionar algunos sectores de exportación, identifica que nosotros estábamos 34%, con 34% de sobrecosto logístico, a comparación de Chile, por ejemplo, que tenía el 15%, y de los países de la OCDE que tenían el 9%. Entonces, esto traducido nuevamente en sencillo, nuestros exportadores o nuestros importadores estaban en desventaja ante sus pares de la región. Y eso obviamente afectaba la competitividad del país.
¿Qué se necesitaba? Se necesitaba identificar proveedores confiables. Proveedores confiables es otra cosa o no es otra cosa más que tener el bosque claro y saber dentro del bosque, cuáles son pinos, cuáles son cactus, quién es quién. ¿Quién es quién? Porque eso finalmente nos genera sobrecostos. Cuando pasamos de una empresa en otra y no identificamos claramente cuál es su responsabilidad con nosotros como usuarios, como exportadores o como importadores. Estos cambios también tienen que ver con la ventanilla única de comercio exterior y con sus componentes renovados, con sus componentes inyectados de esta nueva normalidad y de esta plataforma de servicios que busca brindar a toda la comunidad aduanera y del comercio exterior. Y finalmente el acuerdo de facilitación del comercio. El 1433 transforma o rebautiza a los engranajes de la cadena de la distribución física internacional. Define, por un lado, quiénes son, que ya los conocíamos, los operadores de comercio exterior, y los separa. Después coloca a los operadores intervinientes y les da un estatus. Les dice, ustedes desde hoy van a tener un estatus. Y un estatus conlleva una responsabilidad. Y por lo tanto, tienen que asumir ciertos deberes y también tienen que tener algunos derechos. Y por el otro lado, sin dejar de atenderlos, declara a actores que no tienen tanta relevancia en el proceso, pero forman parte de como terceros intervinientes o simplemente terceros. ¿Por qué los rebautiza? ¿Por qué simplemente les da esta nueva condición? Regresamos al concepto inicial. A ver, queridos alumnos y alumnas, tenemos hoy en día un comercio que está creciendo a una agilidad gigantesca. Tenemos un comercio que no deja de crecer. Todos los días hay más operaciones y más operaciones de salida o de ingreso. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente dejamos de cuidar el proceso, dejamos de fiscalizar el proceso, dejamos de resguardar el proceso. Como aduana, eso no se puede hacer. Ah, entonces vamos a fiscalizarlos a todos. No tenemos el personal, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé, cerramos la frontera para que nadie entre y nos quedamos solo con lo que tenemos y vamos dejando de poquitos. No, es una locura. El acuerdo de facilitación en donde nosotros estamos inmersos no los prohíbe. Tenemos que mejorar nuestra cadena de trazabilidad, de la identificación de riesgos. Por eso es que también nace el OEA. El OEA, que es la certificación del operador económico autorizado, de alguna manera quiere separar la paja del trigo. ¿Quiénes son las empresas que pueden certificarse a nivel de seguridad de productos financieros, de procesos informáticos, de seguridad en infraestructura en su oficina, en su almacén, en su empresa, en la trazabilidad y en la transparencia de la información, en el cuidado de los estándares de su personal y de sus clientes? Estas empresas que realmente buscan demostrar que son empresas confiables y que pueden certificarse a nivel de operador económico autorizado, pues deben estar al margen del control al cual se debe enfocar la aduana. Ojo, esto no significa que no se les controle, pero en los indicadores de riesgo debe transferir la mayor carga de fiscalización precisamente en aquellas empresas que no cumplen con estos estándares, que no cumplen con estos indicadores. Y la redistribución o el proceso de rebautizar a los operadores es precisamente, o tiene precisamente esta conexión con lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿quiénes son los operadores de comercio exterior? El despachador de aduana, el transportista, el operador de transporte multimodal, el agente de carga, el almacén aduanero, la empresa de servicio postal, la empresa de servicio de entrega rápida. Diferencia entre uno y otro: Serpox, DHL, Skynet, el almacén duty free, los beneficiarios de material de uso aeronáutico, las garantizadoras o las expedidoras. ¿Quiénes son los intervinientes? Ah, acá aparece y cambia la figura: el importador, el exportador, los concesionarios portuarios, los concesionarios aeroportuarios, los terminales terrestres,
los operadores de base fija que ya no existen, los laboratorios, los proveedores de precinto, los pasajeros ya mirando a las personas, porque esto enmarca el universo en general que está inmerso en el comercio internacional. ¿Quiénes son? Pues los terceros, los que no están ahí, los que dan servicios conexos y por eso no los coloqué. Llámese los que embalan la carga, las custodias de repente, las cuadrillas, etc., ¿no? La destinación aduanera cambió. La destinación aduanera va a seguir cambiando. Hoy en día podemos hablar de un despacho anticipado tremendamente obligatorio, salvo excepciones, y justo por acá tengo, justo acá está la información. El despacho anticipado hoy en día es obligatorio. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué lo volvieron obligatorio? Porque teníamos resistencia a hacerlo. Y cuando una sociedad denota resistencia a un cambio por estar aferrado a prácticas tradicionales, hay que empujar ese cambio. Hay que empujar ese cambio y bueno, la aduana ha tenido a bien empujarlo a través de una multa si es que no llegas a cumplir otros procesos. Se los voy a decir con total honestidad. Cuando se dio el cambio, más o menos la obligatoriedad entre junio y julio de este año, las agencias de aduana dijimos, wow, nos resistíamos a ello, por más que sabíamos que era positivo, pero era transformar nuestros procesos. Yo recuerdo bien que el día que, el último día, nos quedamos hasta las 12 de la noche en la oficina, y creo que a las 11:58 numeramos la última declaración que normalmente se numeraba en diferido, paréntesis, diferidos es cuando se numera la carga, se genera la declaración de aduanas posterior a la fecha de descarga, posterior a que llegue la nave, posterior a que llegue el avión. La carga está acá, la numero. Eso es diferido. No, ahora anticipado. Salvo excepciones. Excepciones como declaraciones simplificadas, mercancías que tienen restricciones, por ejemplo, porque si no tienes el permiso no puedes numerar. Y si no puedes numerar, entonces ¿cómo te van a poner una multa, no? Si lo vas a destinar a depósito aduanero autorizado, por ejemplo, equipaje, menajes, con otras excepciones que lo indica el reglamento. Entonces, si no lo haces, multa. Esos son unos cambios positivos porque ahora te invita a hacer todo el proceso muchísimo antes que llegue la carga. ¿Qué es todo el proceso? Revisar la documentación, el documento de transporte, revisar la factura, las transferencias, la póliza de seguro, el certificado de origen que es tremendamente importante, las fichas técnicas y cualquier documentación o inspecciones que se puedan demandar. Tenemos procesos aduaneros, por ejemplo, en el último año, que han crecido de manera muy importante, producto pues de un comercio exterior que está transitando a la parte digital, desde los servicios digitales que promueven la competitividad, desde las operaciones electrónicas que están diseñadas para simplificar y desde las diligencias en línea para reducir los tiempos. Yo veía hace años ya, como en la aduana de Chile, cuando iban a forar, los funcionarios iban y con su tablet estaban ahí revisando, marcando y en línea, porque la tablet tenía conectividad, estaban entregando los levantes y uno lo miraba pues con una añoranza, ¿no? De en qué momento vamos nosotros a llegar a esos niveles, pues ya estamos en esos caminos y en ese trote. ¿Dónde están estas herramientas de la importación digital? Porque hablar de cambios en la gestión aduanera y en la gestión logística es hablar de esto, es precisamente las nuevas herramientas. Ya dijimos, la digitalización de documentos, pero ojo, no escanear, sino simplemente tener la data expresada en documentos, pero en tiempo real y con firma electrónica. La firma digital, que es precisamente lo que viene a continuación, poder tener esta conectividad a través de los teléfonos móviles, de los códigos QR que aparecen también ahí, o los códigos en barra, o de los chips electrónicos. He visto, por ejemplo, en países de Europa, donde le ponen a los contenedores esos precintos con un lector de información que transfiere vía GPS o al satélite información de la posición del contenedor, si ese contenedor se ha movido, no se ha movido, si lo han aperturado, si no lo han aperturado, si ha habido un cambio de peso, cambio de temperatura inclusive, no a nivel de los termógrafos que se colocan dentro del contenedor para los productos
que viajan en contenedores refrigerados por si acaso, haciendo la distinción. Pero hay esa información y esa información se almacena en la nube y viaja precisamente de un punto A a un punto B, demostrando la trazabilidad del protocolo. Eso se espera, por ejemplo, que mañana más tarde, y miren, acá les estoy lanzando algo que se nos acaba de ocurrir, eso se espera que mañana más tarde reemplace a esas cartas, papel, nuevamente papel, esas cartas que hoy en día la aduana pide para demostrar que un certificado de origen vale en una importación que ha tenido un transbordo. Ejemplo, contenedor sale de China, se va a Panamá. En Panamá cambia de nave y con esa nave viene a Callao. Pero en el certificado de origen dice, habla en la parte del recuadro de la nave, indica pues contenedor Shanghái, nave Shanghái, por así decirlo. Y la nave Shanghái llegó solo hasta Panamá. Y llegó con la nave Cisnes. Oye, pero si el manifiesto dice nave Cisnes y el certificado de origen dice nave Shanghái, oye, acá no hay expedición directa. ¡Pum! Pierde el beneficio de la desgravación. No, un momentito. Si el transportista demuestra con una carta aclaratoria que ese contenedor no ha pasado pues, por un proceso de internamiento en un país y no se ha mantenido en una zona aduanera, en un limbo, y no ha estado afecto a ningún control ni ninguna manipulación, y ha llegado acá con esa carta del transportista, el certificado de origen vale. Eso puede ser tranquilamente reemplazado por estos tags electrónicos que pueden transmitir toda esa información, pero hay que meterlos dentro de la plataforma que regule, que administra la administración. Otra propuesta más de mejora de todas las que se nos van ocurriendo, GPS y una serie de herramientas. Dentro del sector privado también tenemos mucha tarea pendiente. Los concesionarios portuarios, la Autoridad Portuaria Nacional, los trámites que tienen que ser virtuales, el Smart Port, de lo cual estábamos conversando hace un momento. Olvidarnos, pues, de las guías de remisión, que la gente de aduana tiene que llevar su guía física, es una locura. ¿Por qué el ticket de peso del puerto no puede reemplazar a la guía de remisión? Me dicen por acá que sí, ya lo están reemplazando, pero todavía no lo están aceptando y todavía las agencias de aduanas se resisten a hacerlo. Falta, por ejemplo, algunos eslabones en esa cadena, pero vamos camino a ello. Los depósitos temporales. Muchos depósitos se han visto obligados, más que por la pandemia, por la presión de la comunidad aduanera, a que los trámites se virtualicen. Y están en ese proceso, ha sido una ventaja para que los documentos pues también viajen a nivel de correos electrónicos mientras desarrollan sus propias plataformas. Y los agentes de aduana, pues todo es virtual en una agencia de aduana. Hoy en día una agencia de aduana que siga trabajando con el papel es una agencia que está condenada a la extinción. Inclusive, dentro de los procesos ya no se usan esos planillones, esos formatos grandes que ustedes pueden haber visto en alguna agencia de aduana, el color azul, el verde, el celeste, el naranja, el rojo, no, eso ya no existe, eso ya no se usa, por lo menos hace bastante rato. Dentro de la importación para el consumo, el envío de los documentos, ahora es digital, todo es digital, sale canal naranja, listo, vamos a todavía escanear, aunque tenemos la DAN, que ya se emitió desde la plataforma que tenemos interconectada con la SUNAT, ese documento sí es digital. Tenemos a la factura, que todavía no es digital, tenemos el documento de transporte, que todavía no es digital, el certificado, que se tiene que escanear todavía, pero vamos viendo que vamos en un camino, nos faltan realmente varios eslabones, pero vamos en esa línea. Se compacta a través del sistema, se envía, aduana lo recibe, lo puedes ver a través del semáforo y vas evaluando hasta que te den tu levante o te notifica a través del buzón electrónico para que subsanes con algún documento. El cambio es que ya no tienes que ir a la aduana, armar tu sobre, presentarlo por la ventanilla y estar parado ahí esperando que te emitan una GET. Una GET que hoy en día solo va a estar en algún escaparate de algún museo aduanero cuando algún día lo hagan. La GET, que era la guía de entrega de documentos, eso ya no existe. ¿Qué pasa si me salió canal rojo? Igual, transmito los documentos para que pueda ser canalizado a través de los procesos correspondientes y nos asignen un especialista. Ahora, esta notificación tiene que llegar al buzón electrónico. Antes
de la 1 de la tarde, porque si no llega, no me están considerando para el día siguiente. Llega a la 1 de la tarde y empiezo a correr para movilizar mi contenedor y para poder aforar al día siguiente. Ya con esto vamos terminando porque estamos más o menos por la hora. En la exportación digital, virtualizar los procesos de salida ha sido un golazo, desde los formatos electrónicos. Hoy en día todo el control está en línea. Desde que el exportador emite su factura electrónica, ya le dijo a la aduana, aduana, voy a exportar. Cuando el agente de aduana recibe el mandato, que el mandato vincula exportador con agente de aduana, la aduana ya sabe que hay una relación. Cuando el agente de aduana numera la declaración de aduana, invocando la factura electrónica del exportador, invocando el mandato, ya le está diciendo a la aduana, aduana, yo lo represento. Entonces, se empiezan a activar los mecanismos de riesgo. Exportador bueno, agencia de aduana buena, producto que no está dentro del mapa de riesgo. Ah, genial. Y eso conlleva a canales verdes o a canales rojos. El BUCE, que lo habíamos mencionado varias veces, es una ventanilla que está en constante evolución. Muy potente para mi gusto, realmente beneficiosa. Empezó para mercancía restringida, con algunas autorizaciones, para gestión de naves. Después se trasladó al tema de la certificación de origen, sobre todo para la Alianza del Pacífico. Y hoy en día está camino al 2.0, que incluye el Marketplace, que es la tienda de comercio electrónico. Tiene una herramienta para analizar data comercial que me permita conocer nuevos mercados y sobre todo que esté en una versión de prueba, el EPIMEX, que es como un ERP, que es una herramienta de gestión empresarial, administrativa, contable, financiera. Y de Yapa está recibiendo al MISLO, que es el portal de transparencia de costos logísticos y de proveedores fiables del comercio exterior dentro del propio BUCE. Entonces, tenemos este proceso de ingreso y salida. El FAS, que lo habíamos mencionado, tiene como objetivo facilitar, agilizar, virtualizar y transparentar los trámites del comercio exterior, reducir drásticamente los tiempos y costos, tanto en ingreso como en salida, pero también es muy importante porque busca replantear el modelo sancionatorio. Eso es lo que más me llama la atención. En el nuevo modelo de ingreso de carga estamos hablando, y como ya lo dijimos, del despacho anticipado, del despacho de pago garantizado, de los canales de control que inclusive hoy en día ya aparecen sin tener que pagar los impuestos, y eso tiene toda una historia que en otro momento que hablemos de importación lo podemos mencionar, pero miren cómo regresamos a lo de antes, pero con un proceso actualizado, moderno, ágil y sobre todo seguro, y que podemos retirar el contenedor cuando la carga ya está arribando, ya se descargó, ya pasó el patio de contenedores en el puerto, y con nuestro canal verde, nuestro levante autorizado, o nuestro canal naranja o levante autorizado, simplemente el camión va y recoge el contenedor. No es muy diferente al proceso de salida, desde la factura electrónica, desde la guía de remisión electrónica. La factura electrónica es obligatoria, la guía de remisión electrónica todavía no. Yo espero que sea electrónica porque también ayuda bastante. Desde la numeración de la DAM con el mandato, como lo mencionamos, y este nuevo modelo de control que permite manejar a rigurosidad la trazabilidad de la cadena y sobre todo la selección del riesgo nos permite tener un modelo muy ágil, muy rápido y sobre todo muy seguro. ¿Qué buscan estos cambios? Que sigamos siendo los primeros en el mundo en estos productos y en muchos más productos con mayor valor agregado. Que el Plan Estratégico Nacional Exportador se cumpla, sobre todo en el pilar número 3, el de la facilitación del comercio exterior y la eficiencia de la cadena logística internacional. Que sigamos teniendo un buen desempeño histórico como lo tuvimos en el 2018 y en el 2019. Que nuestras exportaciones no tradicionales sigan creciendo como han crecido hasta el momento. Saquemos del mapa este año y de repente el próximo, porque es producto de un golpe mundial. Sacando de ello, descontextualizándolo, no podemos dejar de ver el importante crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años. Que sigamos optimizando nuestra red de acuerdos comerciales en el mundo, que sigamos aprovechando estos acuerdos comerciales, pero sobre todo que cada vez hayan más MIPES que exporten y que importen, porque ellos son los que generan puestos de trabajo para millones y millones de peruanos y peruanas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar a elegir un par de preguntas de las que nos han mandado los alumnos para que nos pueda responder. Una de ellas dice, a ver, ¿cuál es la competencia corporativa que tiene ahora el Puerto del Callao y cuáles son aquellas competencias que aún nos falta? Bueno, Nadia, es una muy buena pregunta. Las competencias en general que tiene el puerto hoy en día, pero más que competencias, yo creo que las funciones o las responsabilidades o los retos que tiene es precisamente enrumbar sus procesos a la integración de los actores de la cadena que interactúan con el puerto. Llámese transportistas, llámese agencias navieras, agencias marítimas, agencias de carga, agencias de aduana. Pero, ojo, Nadia, esto no descansa simplemente en la conexión o en la interoperabilidad, porque también esto va de la mano con una inversión importante en infraestructura, que es lo que se viene y ya inclusive está en cartera de proinversión y que he visto que se está retomando, que es el proyecto de la zona logística en el Callao con más de 39 hectáreas, si no me equivoco. Entonces, va camino a eso. Yo he conversado hace poco con la jefa de TI de la Autoridad Portuaria Nacional y me comenta que el puerto del Callao tiene esa voluntad, está trabajando colaborativamente, los puertos están trabajando colaborativamente y que en el transcurrir del tiempo vamos a ver grandes mejoras. Ok. Dice también, ¿cuál es el cambio más importante o significativo según su opinión en la gestión aduanera? Sin lugar a dudas, el cero papeles, definitivamente. Ahora, el cero papeles ya funciona y ya aparece en la administración pública, en el sector público. El sector aduanero, la comunidad aduanera descansa en ambos. El sector privado es el que se resiste hoy en día, aún. Está caminando, le está costando, producto que se ha visto empujado. No lo ha manejado de manera gradual como la administración pública. El sector privado se ha visto empujado producto de la pandemia, producto de la presión de la comunidad, ya que recuerden que una carga, ya sea de salida o de ingreso, que simplemente no cumple su proceso y se queda, pierde una nave en una salida o demora días en salir, generan gastos de sobreestadía, de alquiler del contenedor. Eso multiplicado a la enésima potencia por N exportadores, N importadores, volcó la presión mediática para que todos los agentes marítimos empiecen a avanzar en sus procesos, para que todos los almacenes empiecen a virtualizar también sus procesos. Ok, vamos a agradecer a los estudiantes, a los profesores y autoridades por su asistencia y participación en nombre de la facultad y su decano, el doctor Daniel Valera Loza. También agradecemos al señor Javier Andrés Solano López por su magnífica ponencia y en nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, les estaremos haciendo llegar un certificado de reconocimiento por su participación. Gracias a todos, en verdad. Encantado de estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Asimismo, le informamos a los alumnos que todas las videoconferencias serán publicadas en el Zoom y difundidas por el canal de YouTube de la facultad. No hemos podido responder a todas las preguntas, ha habido más de 20 preguntas, pero igual yo creo que los profesores que estamos acá vamos a tomar algunas notas y lo vamos a estar conversando con nuestros alumnos en las siguientes clases. Muchas gracias, señor Solano, y les agradecemos su participación a todos los alumnos. Muchas gracias. Gracias.